Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El Cordero de Dios. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29. Y dice la palabra de Dios. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, el Cordero de Dios. Un hermoso versículo que nos muestra varias cosas. Si lo desglosamos o hacemos una exégesis, hay varias cosas. Y es poner nuestra mirada en Jesús. Juan vio que Jesús se le acercaba. Habla también del acercamiento de Jesús a nuestras vidas y también de la voz de Dios. Pero hay dos cosas importantes que quiero tratar. Una es el Cordero de Dios, hablar acerca del Cordero de Dios. Pero entender que este Cordero del que voy a hablar es el único que quita, que elimina, que remueve el pecado del mundo. Y nos está hablando de el pecado, no los pecados. El pecado más grande del mundo se llama incredulidad. Es no creer en Dios. No creer en Jesucristo. Más adelante veremos que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Jesucristo. Este es el pecado más grande. Y la incredulidad, la falta de fe no nos hace ver a Jesús, mucho menos reconocerlo. En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva fallaron, pecaron y sabemos que fue porque desobedecieron a Dios, pero la desobediencia fue resultado de la incredulidad. Cuando no le creemos a Dios lo que Dios dice, desobedecemos lo que Él también nos dice. Y eso solamente se resume en una palabra y es incredulidad. El no creer nos hace no operar en eso porque no lo creemos y por ende, por eso desobedecemos. Una explicación de este versículo para poderme enfocar en el Cordero de Dios. Cuando esta palabra habla del Cordero de Dios, me muestra que también hay un Cordero de los hombres. Hay el Cordero de Dios y el Cordero de los hombres. En el Antiguo Testamento, el Cordero de los hombres era este animal que se sacrificaba para el perdón o la expiación, porque no era el perdón total. Expiar era cubrir por un tiempo el pecado de los hombres, era temporal. Pero el Cordero de Dios es una vez y para siempre el sacrificio, es eterno. Por eso recordemos el Verbo eterno. Así que hablemos un poquitico del Cordero de Dios. Vemos en este versículo que nos habla del Cordero, y el Cordero era uno de los animales que se usaban para los sacrificios por el pecado del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Juan identifica a Jesús con el Cordero de Dios? Hay varios textos bíblicos que nos muestran, por ejemplo, el Cordero Pascual, que nos habla la palabra de Dios. Juan el Bautista estaba también aquí enfocando el Cordero Pascual. En el tiempo en que el Señor mandó matar corderos y que con la sangre pintaran los dinteles de las puertas de las casas judías que estaban en Egipto antes de que ellos salieran de allí, porque el espíritu de muerte iba a pasar y solamente la sangre de este cordero los iba a salvar de la muerte. Y así como la sangre del Cordero los salvó de la muerte, así la sangre del Cordero de Dios Jesucristo nos salvó de la muerte eterna que nosotros teníamos. Este es uno de los ejemplos del comparativo entre el Cordero de Dios y el Cordero, los corderos de los hombres. También la palabra de Dios nos habla del Cordero del sacrificio diario en Éxodo capítulo 29. Lo anterior estaba en Éxodo capítulo 11 y 12. De hecho, Pablo también en primera carta a los Corintios capítulo 5, 7 también hace relación a Jesucristo con el Cordero Pascual.
Pero el Cordero provisto por Dios en Éxodo, también del diario, nos muestra que Juan el Bautista, el padre, era sacerdote de Israel, al igual que él. Así que Juan el Bautista conocía las Escrituras y conocía el oficio sacerdotal porque lo había visto de su padre. Por eso también es comparado el Cordero de Dios como este Cordero de sacrificio diario que sacrificaban en el templo. El Cordero provisto por Dios es otro tema que nos habla el Antiguo Testamento también de cuando Abraham sale a llevar el sacrificio allí, cuando Dios le pide a su hijo la provisión de Dios de un sacrificio para el holocausto. Dios le pide a Abraham a su hijo, lo lleva al sacrificio, y cuando Isaac le pregunta a su padre dónde se hallaba el cordero a sacrificar, su padre solo confió y esperó en la provisión de Dios. Esto lo habla Génesis. Esta misma provisión de un sacrificio, cuando dice que él volteó a mirar y encontró allí este cordero que estaba como enredado. Bueno, en un desierto es imposible y él estaba allí, no lo había visto, pero precisamente por eso es sobrenatural este encuentro de este sacrificio, de esta provisión de este sacrificio, donde hay un cambio de no la muerte de su hijo por un cordero. Y esto también es algo que Dios muestra como símbolo de cómo muchos deberíamos estar en ese lugar y Dios envía ese cordero como sacrificio provisto por Dios para que muchos no muriéramos, sino Él se pusiera en lugar y nosotros pudiéramos tener vida eterna. Mira lo importante de poder entender quién es el Cordero de Dios y poder entender a Jesús como ese Cordero suficiente. Porque aunque existían más posibilidades, la última había más posibilidades de ver a el Cordero en el Antiguo Testamento, quiero mencionar una última. Dios habla a través de la boca de Juan, confirmando que Jesús es el cumplimiento de Isaías 53:7. En este pasaje se profetiza sobre la venida de aquel que sería llevado como un cordero al matadero. Y nos muestra esta profecía cumplida en su totalidad por Jesús. Tal vez alguna de todas las nombradas o una mezcla de varias de estas hicieron que Juan lo llamara de esta manera Jesús, el Cordero de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Lo que sí tenemos claro es que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento tiene la similitud de lo que Cristo hizo por nosotros. Aunque también Juan lo nombra en Apocalipsis a él como el Cordero de Dios. La función de Jesús como el Cordero es lo importante que nos muestra la Biblia y sin necesidad de dar una explicación muy teológica, muy profunda. Lo que sí quiero dar a entender es que los sacrificios del Antiguo Testamento fueron instituidos por Dios como una figura o muestra de lo que sucedería después en el sacrificio de Jesús. Estos sacrificios cubrían los pecados de los israelitas y la práctica del sacrificio que sucedió por muchísimos años. Vemos, por ejemplo, en Hebreos 7:27, primera carta a Pedro 3:18, que Jesucristo fue sacrificado una vez y para siempre. Y su sacrificio quita y limpia el pecado de cada persona que se acerca a él con fe y arrepentimiento. En Hechos 2:38, 3:19, Romanos 1:17, Efesios 3:17, Hebreos 10 y 18, primera carta de Juan 1:9 y muchos más, nos muestra que después de su muerte en la cruz no se necesita más sacrificios por los pecados, ya que su sacrificio es suficiente para que todo el mundo sea salvo. Hebreos 7:27. ¿Por qué explico esto? Porque hay muchas religiones que creen que aún Jesús no ha cumplido en la totalidad el sacrificio
Y por eso necesitamos nosotros de hacer cosas para ganarnos el favor de Dios, incluso cumplir los mandamientos, porque se basan en un versículo, que el que persevera hasta el fin y el que guarde los mandamientos, este será salvo, lo cual habla en Apocalipsis. Y está hablando para el pueblo de Israel, que aún están bajo la ley, no para nosotros. Pero esto es tergiversado y malinterpretado, y no se han dado cuenta con todos estos textos que estoy dando y muchos más, de que Dios hizo su sacrificio una vez y para siempre, no más, una vez. Consumado fue todo en la cruz. Jesús cumplió con lo que la santidad de Dios demandaba. Esto era algo absolutamente necesario para poder relacionarnos con Dios como sus hijos. Pero hay algo importante que nos será fundamental decir: solo quita los pecados de aquellos que se acercan con fe y que se arrepienten de sus pecados ante Cristo Jesús para con Dios el Padre. Si entendemos bien esto que acabo de decir, la sangre de Cristo Jesús tiene el valor tan alto que alcanza para la salvación de cada persona en el mundo a lo largo de toda la historia. Pero esta misma sangre no se aplica para toda la creación, porque todos no creen en Dios. Juan 3:36. A los que creen, Dios les dio la potestad de ser salvos. Los que no creen están bajo la ira de Dios. La fe en Cristo está de por medio. Una cosa es que tengamos el valor necesario y suficiente, pero otra es que se aplique a nuestras vidas. Unas que tengamos el deseo de ser salvos y otras que realmente lo seamos. Por lo tanto, la única manera en la que podemos acceder al lavamiento de nuestros pecados y a la salvación eterna es a partir de la fe en Jesucristo, de arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita el pecado del mundo? Con su muerte y con su sangre. La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso su muerte y su sangre es la que tiene el poder de quitar el pecado del mundo. Pero recordemos, por eso estamos estudiando Juan. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin cambio de actitud, sin cambio de mente, sin cambio de dirección en nuestras vidas. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta mañana y gracias por este mensaje hermoso, Dios. Entender que bajo el Antiguo Testamento tú dejaste un animal, un cordero, que derramara su sangre y expiara el pecado del hombre temporalmente, como símbolo de que vendría tu Hijo Jesús, llamado el Cordero de Dios, que a través de su muerte y su sangre no solo limpiaría o cubriría temporal, sino que nos quitaría definitivamente el pecado del mundo para darnos una vida eterna, una vez y para siempre, Dios. Por eso la diferencia entre el Cordero de Dios y los corderos de los hombres, Dios. Gracias, Padre bendito, por tal bendición. Gracias por darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por amarnos y gracias por revelarte a nuestras vidas para poderte aceptar como Señor y Salvador. Gracias por todo lo que has hecho, Padre. Gracias por todo lo que haces, Hijo, y gracias por todo lo que haces, Espíritu Santo. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.